El 58,38% de los más de 36 millones de españoles convocados a votar ya había cumplido con su derecho hace cerca de una hora. Fue el último cómputo de participación de estas elecciones generales en España, una cifra que representa un leve incremento respecto a 2011. Hay algunos sondeos preliminares ya, encuestas a boca de urna, que anticipan los resultados para estas elecciones que se prevén como las más reñidas e inciertas también desde la democracia española los últimos 40 años. Queremos conocer más detalles. Estamos en el estudio de Noticias Express con el analista político Pere Palés. Gracias por estar con nosotros, Pere. Gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, ya lo decíamos, estas elecciones están marcadas por la incertidumbre y ya tenemos un primer sondeo a boca de urna. El principal es de Radio Televisión Española, con una serie de canales autonómicos asociados también para realizar esta encuesta. ¿Cuáles son los primeros resultados que están arrojando estas proyecciones, Pere? Bien, el escenario es un escenario de quiebre, es un escenario de cambio profundo, dado que es verdad que el Partido Popular parece que vuelve a ganar las elecciones, pero con un margen de 70 diputados menos respecto a las elecciones de 2011, con un Partido Socialista en el peor resultado de su historia desde la transición democrática y con dos partidos, sobre todo Podemos, que ha tenido un increchendo en campaña muy notable y alcanza, incluso en porcentaje de votos, se produce el sorpaso al Partido Socialista, no en número de escaños, habrá que ver cómo termina. Claro, es un tema proporcional. Exacto, y con Ciudadanos, que también probablemente no obtienen los resultados que se esperaban, pero también con un 15% aproximadamente de los votos. Pero ya se preveía que se rompería el binominalismo, ¿no? Con la llegada de Podemos y la irrupción de Ciudadanos también, pero ¿ha sido más fuerte la irrupción de ambos que lo que se preveía antes? Yo creo que ha sido la prevista y más o menos las encuestas se han aproximado, algunas de ellas, solo que hay un problema añadido y es la gobernabilidad. Ahora la aritmética va a ser compleja porque el PP es difícil que tenga suma con Ciudadanos, incluso absteniéndose Ciudadanos en una posible investidura, el PP no puede gobernar. El escenario es muy sencillo, no solo hace falta dos partidos, sino más partidos para gobernar. O sea, ahí podría entrar en el juego también los partidos más pequeños que están en esta elección y que pueden tener ahí un rol clave, entonces, ¿podrían formarse coaliciones con esos partidos? Sin duda, no sé si coaliciones estables, pero sí negociar la investidura. Esos partidos, sobre todo los partidos nacionalistas, catalanes y vascos, van a ser clave en esta aritmética que se genera después de las elecciones. Pero nosotros no estamos acostumbrados a estos sistemas proporcionales, ¿no? Como el español. ¿Qué significaría esto de la investidura para ir aclarando y despejando las dudas? ¿Cuáles son los procesos que vienen a partir de los resultados? Ahora, en teoría, se tiene que llamar a formar gobierno. Es el jefe del Estado, en este caso el rey, el que da la potestad de formar gobierno. Perfecto. Pero tal y como están los resultados, no hay nada claro. Yo creo que el Partido Popular, con este escenario, falta el escrutinio, no va a poder conformar gobierno porque las vías de diálogo que tiene el Partido Popular con el resto de partidos son a fecha de hoy escasas. Sí, estaban como quebradas. En el marco de las elecciones no se tendieron muchos puentes, por ejemplo, con Ciudadanos y con otro partido más pequeño. Tú imagínate, por ejemplo, es decir, todo el tema nacional en España, que ha sido candente en los últimos meses, hoy en día se produce la paradoja que probablemente dependa de los nacionalistas la investidura. El PP lo tiene muy difícil porque su discurso ha sido muy duro en esta materia. ¿Y cuáles son los partidos pequeños de los que estamos hablando, además de estos cuatro principales? ¿Qué partidos son? Estamos hablando de Esquerra Republicana de Cataluña, que según la encuesta estaría entre 9 y 11 diputados. Democracia y Llibertat, que es la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, el partido del presidente Pujol, para ser claros. ¿Otros nacionalistas? Otros nacionalistas. Y después estaría el Partido Nacionalista Vasco, que también pudiera ser clave en este proceso con 5 o 6 diputados. Bien, entonces, si el Partido Popular no lograra formar el gobierno, ¿qué es lo que pasa luego entonces? ¿O no lograra la investidura? Pues pueden pasar dos cosas. Una, que el Partido Socialista o Podemos, eventualmente quien quede por delante, busque apoyos para la investidura. Esto significa apoyos para ser presidente del gobierno y poder conformar el gobierno, pero en base a acuerdos puntuales o acuerdos de investidura. No significaría una coalición estable. Yo creo que la coalición estable es muy poco probable. Y en ese escenario de poca probabilidad de una gobernabilidad garantizada por ese sentido y estable en el tiempo, ¿cómo se enfrenta un escenario de ese tipo que es inédito en la democracia reciente ahí en España? Sin duda. Pues con mucha incertidumbre, porque primero tenemos que aclarar un tema fundamental, y es si el Partido Socialista
queda en segunda posición o bien queda Podemos en esa segunda posición. Si dependiendo de eso se va a producir un escenario u otro. Se puede producir la paradoja de que alguien con 80 diputados, 85 diputados, gobierne en solitario con apoyos puntuales de terceros partidos. Perfecto. Apoyos puntuales tras la investidura, en el fondo, investidura. cada Para una la de las investidura y tramitaciones y para cada una de las leyes ir buscando los apoyos específicos. Pero eso hace bien inestable el escenario. Bueno, ha habido precedentes. El Partido Popular en la legislatura de 1996-2000 tuvo que gobernar con los nacionalistas a base de acuerdos puntuales. Y esto es negociar cada ley, negociar cada proyecto. ¿Y eso cómo opera? En el fondo, me imagino que es bastante engorroso desde el punto de vista político, de la ejecución de un programa de gobierno, supone una serie de dificultades. Exige pactar un programa de gobierno, porque nadie puede imponer el suyo. Y exige mucho diálogo. Mucho diálogo durante 4 años, que no va a ser nada fácil, porque es un diálogo diario, permanente. Preveo que el escenario en ese sentido va a ser complejo. Yo creo que tiene la parte buena de que exige consenso y exige acuerdo. Pero analizábamos la posibilidad de un pacto del Partido Popular con Ciudadanos, por ejemplo, con puentes que están rotos en ese caso. Pero ¿qué posibilidad hay de que hubiese un pacto entre el PSOE y Podemos? ¿Bajo qué circunstancias se podría dar un pacto entre ambos? Considerando también que no fue tan fácil la campaña entre los dos. Sí, yo creo que sería complejo, pero ya hay precedentes. Podemos apoyó la investidura del Partido Socialista en Andalucía, por ejemplo, pero también apoyó la del PP en Madrid. Podemos, en ese sentido, Podemos puede jugar a varias cartas y yo creo que las va a hacer valer, ¿no? Se puede dar ese escenario, sin duda son los que más sintonía tienen, pero necesariamente tendrían que contar con terceros y eso lo hace más difícil. Eso lo hace más difícil. Los terceros de estos partidos nacionalistas. Estos partidos nacionalistas. ¿Por qué lo hace más difícil? ¿Esos partidos nacionalistas se identifican más con la derecha o la izquierda para ubicarlo en el espectro político? Sí, lo que pasa es que un poco el eje derecha-izquierda ha perdido significado en estos últimos años frente al tema nacional y al tema nacionalista. Perfecto. Donde un PP que eventualmente podía tener mayor sintonía con Democracia y Libertad de Cataluña, porque más o menos son de centro-derecha ambas formaciones, hoy no la tienen, están rotas las relaciones por el tema nacional. Pere, y en el caso de una coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos, ¿qué es lo que pesa más ahí? ¿El tema de los escaños o el porcentaje de votos alcanzados? Porque se estaba dando la circunstancia de que Podemos podía transformarse en la segunda fuerza más votada, pero con menos escaños que el PSOE. ¿Qué es lo que pesa más a la hora de alcanzar pacto? En teoría los escaños, pero yo creo que para gustos los colores. Yo creo que Podemos haría valer o trataría de hacer valer ese mayor porcentaje en porcentaje de voto y el Partido Socialista haría lo contrario. Pero no hay que descartar un tema que quiero mencionar. Se ha mencionado mucho en los medios de comunicación españoles la posibilidad de que Partido Popular y Partido Socialista se pongan de acuerdo. Es algo no descartable tal y cual está el escenario en España. Ellos se han echado flores en los últimos días de campaña poniendo en valor la posibilidad de que hubiera un gran acuerdo de Estado de Partido Popular y Partido Socialista. Yo creo que no es descartable. Pero eso sería como una gran coalición como a la alemana, ¿no? Así es. Como lo que ocurre en algún momento. Efectivamente, con el presidente de Alemania. Pero eso de alguna manera trasluce también otra disputa que no tiene que ver con el eje izquierda-derecha que mencionabas tú, sino que con un eje como entre lo nuevo y lo viejo. Así es. Yo creo que la vieja política tiene una tendencia natural a refugiarse en una misma trinchera. Y yo creo que en este caso Partido Popular y Partido Socialista tienen esa misma naturaleza. Yo creo que no sería deseable bajo mi punto de vista, pero sería probable. Pero ¿bajo qué justificación se puede generar una coalición de ese tipo? Aunque sea poco probable, pero me gustaría detenerme porque yo creo que hay un trasfondo interesante. ¿Qué justificación puede dar el PSOE para aliarse con el PP? No sé, gobernabilidad, los intereses superiores, no sé, estoy tratando de buscar los argumentos. Sí, gobernabilidad sería un primer factor y un segundo, un eventual sentido de Estado. El Partido Popular y el Partido Socialista siempre han tenido la tendencia a patrimonializar o a querer patrimonializar el sentido de Estado. Y yo creo que el sentido del Estado es un gran cajón desastre donde caben muchas cosas. Yo creo que el resto de formaciones tienen también ese sentido de Estado, pero el PP y el PSOE han querido patrimonializarlo durante décadas.
Pere, te invito a que veamos información, estamos completamente en vivo, son las 5:12 y hay información que empieza a surgir ya con los primeros escrutinios. Perfecto. Ahí tenemos en pantalla el escrutinio con el 11,34%, con 118 escaños por ahora para el Partido Popular, 97 para el PSOE, 63 para Podemos y 27 para Ciudadanos. Esto según los primeros escrutinios que llegan ya. Estamos viendo la página del diario El País, si no me equivoco, con el detalle precisamente de estos escrutinios. De ABC, perdón, el diario ABC. Sí, son bastante distintos a la encuesta a pie de urna. A la encuesta, sí. No obstante, hay que tener en cuenta que primero se cierran las mesas pequeñas, las mesas de zonas rurales, las menos habitadas, y progresivamente van llegando a las grandes ciudades. Perfecto. Con lo cual, el voto de Ciudadanos y el voto de Podemos es en gran parte urbano. Por lo tanto, yo creo que todo parece indicar que irá increciendo el porcentaje de voto de ambos partidos en detrimento del Partido Socialista y del Partido Popular. Ajá. De todas maneras, esto ratifica que no hay ningún partido que pueda conseguir la mayoría absoluta, que permita formar gobierno, en definitiva, ni la suma tampoco del Partido Popular con Ciudadanos. Así es. Ni la de Podemos tampoco con el PSOE. Esa fuerza urbana que tiene Podemos y Ciudadanos, y a la luz de la participación electoral también, Pere, ¿le puede dar un impulso mayor a estas dos nuevas facciones, digamos? Sin duda, ¿Sí? sin duda le va a dar un impulso mayor en función de lo que acabamos de ver, pero no creo que cambie el escenario que acabamos de analizar, porque mucho tendría que cambiar la aritmética como para que se produjeran otras posibles alternativas. Ajá. Bien, pues Pere, te agradecemos muchísimo que hayas venido a conversar con nosotros. Un placer. Quedamos atentos y con hartas conclusiones también para poder guiarnos en este análisis de los resultados de las elecciones generales ahí en España. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias.